Hola lectorcillos, bienvenidos un día más a la Libroteca de Sarri. Hoy vengo a hablaros de Harleen, de Stjepan Šejić, una nueva visión del comienzo de una de las villanas más interesantes del universo DC, la novia del Joker, Harley Quinn. Esta obra no se aleja mucho de la historia de origen, pero nos da una versión más completa y adulta, con una mirada más profunda de cómo y por qué el Joker fue capaz de manipular a Harley. Es una historia trágica, pero en la que resuenan temas de actualidad. ¡Dentro cabecera! Debemos tener en cuenta que este personaje ni siquiera nació dentro de los cómics de Batman. Fue Paul Dini quien, durante los años 90, creó este personaje para la serie animada de Batman, como la compañera del Joker. Un personaje que luego fue trasladado directamente a las viñetas y que ha adquirido gran popularidad, en parte gracias a sus adaptaciones cinematográficas. Esta obra, publicada bajo el sello DC Black Label, ofrece una reinterpretación del origen de Harley Quinn, que si bien es cierto, es una historia que la mayoría de los lectores ya conocen, resulta tremendamente atractiva por la forma en la que el autor la cuenta y la nueva visión que Stjepan Šejić aporta sobre este personaje. Harleen es una persona maltratada por su entorno debido a un error del pasado, con carencias afectivas y dificultades sociales. Casi siente que debe pedir disculpas por su mera existencia, pero hay algo en lo que no cesa pese a su poca autoestima. Quiere demostrar que los villanos de Gotham pueden curarse. Stjepan Šejić es un joven artista croata, inédito para muchos, que empezó a conocerse tras una larga etapa en Witchblade. En DC ha realizado portadas para distintas colecciones y ya se encargó de Harley Quinn en el anual de 2014, trabajando también en Aquaman, Escuadrón Suicida o la Liga de la Justicia Odisea. Con Harleen le llega su gran oportunidad como autor y dibujante, para así darse a conocer al gran público. La historia siempre se apoya en el dibujo y el monólogo interior de Harley es cercano e interesante a partes iguales. Todos los personajes son únicos y se sienten como auténticos. No cae en planteamientos maniqueístas de plasmar a un personaje como malo malísimo y a otros como buenos buenísimos. Todos son verosímiles, con sus lacras y sus virtudes, manteniéndose en la escala de grises que es la realidad. Aparecen muchos personajes del universo DC, pero siempre alrededor de la protagonista y aportando a la trama principal algo. El objetivo de Šejić con esta obra, según él mismo, es contar una historia de Harleen Quinzel pasando de ser una psiquiatra bien intencionada a una gran villana. En cierto modo, quiere contar una especie de tragedia griega en 3 actos, que son los 3 libros en los que se divide esta obra. La historia comienza varios meses antes de que la doctora Harleen Quinzel se convierta en Harley Quinn, una trayectoria desafortunada que está entrelazada con la propia transformación del fiscal del distrito Harvey Dent en 2 caras. Aquí, Harleen tiene 30 años y es algo cínica y, sin embargo, adorablemente optimista. Ella cree que los criminales más duros de Gotham sufren una falta de empatía y que, además, el ambiente cruel y despiadado de las calles de la ciudad de Gotham ayudan a deteriorarla aún más. En una conferencia con posibles patrocinadores, ella propone que al estudiar a los presos de Arkham y Blackgate, los investigadores podrían rastrear las etapas del deterioro de la empatía y así identificar a sociópatas en el propio proceso. Y esta es la premisa principal de la obra. El dibujo es extraordinario, tiene detalle y las expresiones faciales denotan muy bien lo que piensan los personajes. La composición de páginas es variada e imaginativa y las escenas fluyen y se funden con el texto, dándonos una narración ejemplar. Sin palabras, el cómic sería descifrable, así que la sinergia entre la ilustración y el texto lo convierte en indescriptiblemente comunicativo. ¿Te gustará esta obra? Sí. Si te interesa la psiquiatría. Harley cree que si pudiera entender a los criminales y el camino que les ha llevado hasta donde están, realmente podrían rehabilitarse. Y es que una de las principales claves de esta obra es cómo profundiza en la psique de la protagonista, transmitiéndote sus pensamientos y emociones. Así, el autor consigue mostrar los momentos de más debilidad de la doctora y crear una atmósfera muy real. Si te interesan los personajes a los que les persigue su pasado. En la universidad, Harleen tuvo un romance con uno de sus profesores. Eso la llevó a un diluvio de vergüenza que la siguió durante toda su carrera. De hecho, habiendo pasado muchísimo tiempo desde ese suceso y ya en el presente de la historia, una colega acusa a Harleen de acostarse con alguien para financiar su investigación. Al igual que muchas mujeres en la vida real, Harleen no puede dejar atrás su escándalo juvenil y esto afecta a su vida profesional y a su autoestima. Y es uno de los principales argumentos en los que el autor se basa para explicar que luego nuestra protagonista se deje manipular por el Joker. Si te apetece descubrir la versión del autor de personajes canónicos del universo DC.
Vamos a tener apariciones de otros personajes de este universo, como pudieran ser Harvey Dent, Killer Croc, Hiedra Venenosa o el propio Batman, aunque siempre girando alrededor de la trama principal de Harley. Si te interesan los personajes inteligentes y manipuladores. Si bien Harley es la protagonista, su relación con el Joker es el eje principal de toda la trama. Se nos muestra cómo la manipulación que ejerce sobre ella la termina transformando en una persona completamente diferente. La Harleen más inocente e insegura de las primeras páginas se va convirtiendo, según avanza la historia, en un personaje mucho más seguro y atrevido, llegando a olvidar por completo el trabajo que estaba haciendo en Arkham y centrándose única y exclusivamente en el Joker. Me parece destacable la crítica que se ha realizado de esta obra con respecto a la romantización del personaje del Joker, retratándolo como una persona mucho más atractiva de lo que estamos acostumbrados. Pero es que no debemos perder nunca de vista que esta obra está concebida de forma que Harley es quien cuenta su propia historia, y es su propia visión de los hechos lo que se nos cuenta, por lo que no deja de ser algo completamente intencionado. Según el propio autor, Harley y el Joker son la antigua historia de la Bella y la Bestia. Sin embargo, es el giro final lo que distingue a esta versión de la vieja historia. En esta, el amor de Bella no es suficiente para ayudar a la Bestia a recuperar su humanidad. Así que la Bestia atrae a Bella hacia el pozo y allí a ella también le crecen los colmillos. Si te interesa descubrir el paralelismo que realiza el autor entre la villana Harley Quinn y Batman y Harley no son tan diferentes. Ambos intentan repetidamente redimir a un hombre que se encuentra muy lejos de la redención. A menudo pensamos en Harley como la tonta y en Batman como el fuerte, aunque sus patrones con respecto al Joker son muy similares. A pesar de la oscuridad, Harleen aún tiene esperanzas, igual que Batman. Al fin y al cabo, por eso nunca mata a los villanos. Si te gusta disfrutar de un cómic bien dibujado. Otro de los aspectos clave de la obra son el dibujo y el color del propio Sejic, que gráficamente tiene un acabado que va totalmente acorde a la obra. Y además tienen el añadido de que personifican a la protagonista de una manera que la aleja completamente de la sexualización habitual que tiene en otras obras con la misma compañía. La obra tiene un acabado digital que emula directamente un trabajo en acuarelas, donde destacan sobre todo los juegos de iluminaciones y se juega muchísimo con composiciones de páginas muy diferentes a lo habitual, en las que narrativamente te puedes llegar a meter dentro de la cabeza de la propia Harley. En conclusión, nos encontramos ante una de las obras más destacables dentro del sello DC Black Label, con una historia muy redonda y un acabado visual muy atractivo que rara vez vemos en un producto del género de superhéroes. Si bien esta no es una historia que vaya a sorprender a nadie, es sin duda alguna una muy buena historia, que está estupendamente contada y muy trabajada, perfecta tanto para lectores novatos como para lectores mucho más experimentados. Es sin duda una historia muy interesante, llena de humanidad y matices del psicoanálisis. Nunca se había visto esta faceta de Harleen, la doctora que vela por sus pacientes, que tiene la esperanza de que puedan cambiar. Aporta al personaje de Harley Quinn, por fin, un trasfondo, una historia y un contexto adecuados para llegar a ser lo que es. Si uno no lo supiese, jamás pensaría que este es el primer guión de Sejic, ya que está impecablemente ejecutado. Con un inicio que te deja enganchado inmediatamente a la historia, un desarrollo rápido e interesante y un final apoteósico y sorprendente. La calidad del dibujo y los colores son fabulosos, las expresiones faciales en los personajes hacen que la historia se cuente casi por sí sola, y el contraste entre el Gotham de día y el de noche es sobrecogedor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Coméntame si eres más de héroes o de villanos. Pasa este vídeo a quien creas que puede interesarle. Y si no quieres perderte más contenido lector, suscríbete y dale a la campanita. Que tengáis una feliz lectura. Hasta el próximo vídeo. Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal Libros y Más, te recomendaré suscríbete, Biblioteca de Sarria, acuérdate, coméntame y dale a like.